Bueno, un cordial saludo nuevamente para todos en este día, las personas que van a ver este video. Hoy vamos a hablar de tipos de cláusula en los contratos. Cuando se firma un contrato se puede incluir distintas cláusulas según las necesidades e intenciones o los intereses de las partes en cada contrato. Pero vamos a definir qué es una cláusula. Una cláusula es una disposición que se introduce en un contrato en la que se individualiza, separando las diferentes obligaciones o compromisos que se quieren pactar. Para mejor comprensión de los contratos, su contenido se divide en cláusulas. Usted ha visto que cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera, y dependiendo pues el contrato que ustedes quieran realizar, pues hay diferentes cláusulas, donde cada una aborda un aspecto muy puntual. Un ejemplo, el objeto del contrato, la forma de pago, garantías, cláusulas penales, en fin, de manera que no exista confusión sobre lo que se pretende. Por ejemplo, en un contrato de compraventa se hace una cláusula donde se detalla qué es lo que se compra, otra en la que se fija el precio, otra en que se fijan las formas y fechas para el pago, y otra donde se entregará el producto, cuándo y cómo, entre otros. Entonces vamos a hablar de las diferentes cláusulas. Una de ellas es cláusula de incumplimiento. Es una cláusula que se castiga o penaliza el cumplimiento del contrato por cualquiera de las partes firmantes del mismo. Un contrato es la ley para las partes que lo firman, quedando obligados a cumplir. Si no le cumplen plenamente o incumplen una o condiciones del contrato, se le impone una especie de multa o pena. Esa cláusula de incumplimiento se incluye como medida coercitiva encaminada a desestimular los incumplimientos. Por ello, el monto de la cláusula de incumplimiento debe ser lo suficientemente razonable y dura para que resulte más conveniente para las partes cumplir que incumplir. Otra de ellas es la cláusula penal. Es similar a la cláusula anterior, es decir, la cláusula de incumplimiento, que es pagada porque incumpla el contrato, pero además tiene una naturaleza compensatoria de perjuicios, es decir, una cláusula penal más unos perjuicios. Se llama cláusula penal porque le impone una penalización generalmente económica a la parte que incumpla el contrato con un componente indemnizatorio por los perjuicios derivados del incumplimiento. Otra que podemos llamar es la cláusula indemnizatoria. Es una cláusula que se fija una indemnización por los perjuicios que la parte incumpla del contrato cause a la parte cumplida. La cláusula penal o indemnizatoria impone una consecuencia o pena o quien incumple el contrato. Y la cláusula indemnizatoria obliga a quien incumpla indemnice los perjuicios causados por incumplimiento. Vamos a volver otra vez a decir este tema. La cláusula penal o indemnizatoria impone una consecuencia o pena a quien incumple el contrato. Y la cláusula indemnizatoria obliga a quien incumpla indemnice los perjuicios causados por su incumplimiento. Ustedes han escuchado el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, son puntos o son palabras que hay que tener en cuenta cuando usted, por decir, vaya a demandar, ¿sí? ¿Qué perjuicios ocasionaron referente a ese incumplimiento? Entonces, en esa cláusula indemnizatoria se hace una tasación anticipada de los perjuicios que se llegaren a causar por un eventual incumplimiento del contrato. Si las partes no incluyen una cláusula indemnizatoria en el contrato, en caso de que una de las partes incumpla o cause serios perjuicios a la contraparte, la parte afectada deberá demandar para reclamar la respectiva indemnización, es decir, daño emergente y lucro cesante. En tal caso, tiene la carga de probar el perjuicio causado. Eso, digamos, legalmente se llama juramento estimatorio, artículo 206 del Código General del Proceso. Y además tasar el daño, proceso que suele ser complicado y para evitarlo se incluye la cláusula indemnizatoria, evento en el cual solo se hace necesario para probar el incumplimiento. Entonces, en razón a que esa cláusula penal tiene un componente compensatorio, no se puede acumular con la cláusula indemnizatoria. Es decir, que se debe elegir o la cláusula penal o la cláusula indemnizatoria.
La cláusula compensatoria. Cláusula compensatoria es similar a la cláusula penal y a la cláusula indemnizatoria, por cuanto busca compensar los perjuicios causados por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar un contrato, pues hay que determinar cuál cláusula es mejor. Al parecer, y referente a ese concepto, es mejor la cláusula penal, ¿sí? Ya que pues la cláusula indemnizatoria pues requiere que, un ejemplo, se proyecte si van a comprar un taxi, ¿sí? Un bien inmueble, taxi, pues hay que saber cuánto es mensualmente o diariamente se paga, ¿sí? Para realizar como una proyección si las personas incumplen con ese contrato. Otra que es muy raro verla es la cláusula de arras. En la cláusula es donde se pactan las arras de un contrato que tienen como finalidad, perdón, impedir que las partes se retracten del contrato, como en caso de las arras confirmatorias, que lo hablamos en un anterior video, o imponer un precio de retracto, es decir, que se faculta a la parte para que se retracte el contrato previo pago de una compensación económica a lo que se llaman arras de retracto. Comúnmente se pacta en las formas de pago. El primer pago sería las arras, ¿sí? Pueden tomarse esas como arras confirmatorias. Cláusula de retracto. Es lo mismo que las arras, donde se pacta tanto la posibilidad de retractarse previo pago de una compensación o la imposibilidad de retractarse, como en el caso de las arras confirmatorias. Eso sí, pues hay que tenerlo en cuenta antes de, siempre, antes de realizar un contrato. Obvio, si ustedes no saben cómo realizar, asesores en que eso es lo más importante. Es preferible, como dice, pagar a un profesional la realización de un contrato y no embarrarla porque después ese contrato está mal hecho y usted no podría, perdón, cobrar esos perjuicios. ¿Listo? Cláusula que obliga al cumplimiento del contrato. No existe una cláusula que obligue el cumplimiento del contrato, porque puede ser fuerza mayor, caso fortuito, por ejemplo, la pandemia también. Entonces, no siempre, pues, es la cláusula que se cumpla sí o sí. Sin embargo, en la cláusula de incumplimiento se puede acordar que a pesar del incumplimiento del pago a la cláusula de cumplimiento, el contrato debe ser cumplido algo así como, un ejemplo, la parte que incumpla las obligaciones contenidas en el contrato pagará a la otra la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la obligación de cumplir con el contrato en su integridad. ¿Listo? Entonces, más o menos tiene algo de relación. Y siempre hay que tener en cuenta el artículo 1546 del Código Civil, que faculta a la parte cumplida para que, si es voluntad, exija el cumplimiento del contrato. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos antes de realizar un contrato o las cláusulas que van en ese contrato.